Vamos a hablar hoy de una palabra que en griego es eclesía. ¿Qué es eso de eclesía, verdad? El título de esta enseñanza es una enseñanza donde vamos a aprender, ¿verdad? Ahora que, por ejemplo, está todo como, no sé si en la sociedad en la que vivimos hoy día está todo como siendo muy redefinido, ¿no? En esta posmodernidad, que es una posmodernidad que la denominan líquida, ¿no? Como que todo se tiene que adaptar a una forma, ¿no? Y todos pueden variar y todo puede cambiar. Pues es bueno preguntarnos en esta era postmoderna, ¿qué es la iglesia? Ya sabemos, por supuesto, todos resabido tenemos que la iglesia no es este lugar donde nos reunimos. Así como una familia, su hogar no es la vivienda. Aunque tener una casa es importante, pero podemos carecer de casa y ser una familia, que sí. Y viceversa, quizá podemos vivir en un gran palacio y no tener un hogar, no tener una casa, un hogar, una familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la iglesia? Más allá del lugar, del local, del lugar de reunión. Yo quiero hoy, con la ayuda de Dios y con vuestra atención, quiero contestar a esta pregunta y a esta otra pregunta que, por cierto, va muy conectada, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y cuál es el trabajo de la iglesia? Y quiero empezar por el punto 1. ¿Qué es la iglesia? La Biblia presenta lo que la iglesia es y también presenta lo que debe ser y lo que debe hacer. La iglesia no es una institución humana, es un organismo vivo, un cuerpo que tiene cabeza y que también tiene miembros. La palabra en el Nuevo Testamento para iglesia es la que da título a nuestra enseñanza, es eclesía. Esa palabra aparece más de 35 veces en la Biblia. En la versión Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, se usa eclesía para sustituir el término hebreo gahal. Gahal, el significado de gahal se refería cuando aparecía en el Antiguo Testamento la palabra gahal, que luego fue sustituida en la versión griega Septuaginta, esa palabra gahal fue sustituida por eclesía. Esa palabra gahal se refería a la nación de Israel congregada ante Dios. O sea, cuando decías el término gahal, era cuando la nación, todas las tribus de Israel se congregaban delante de Dios. O también significa el pueblo de Dios bajo el gobierno divino. En Deuteronomio 31:30 se traduce como la congregación de Israel. Eclesía deriva del verbo griego kaleo, que significa llamar. Tiene que ver, por tanto, con los llamados por Dios. ¿Cómo usaban los griegos, por ejemplo, esta palabra de eclesía? Pues los griegos utilizaban la palabra eclesía cuando se juntaban, o sea, cuando había una asamblea de personas que estaban convocadas en un lugar público con el propósito de deliberar o de tomar decisiones. O sea, la palabra eclesía se aplicaba, por ejemplo, también en el Senado romano, cuando tenían que reunirse para establecer las leyes o establecer el rumbo que tenía que tomar el pueblo. Entonces, el término aparece por primera vez en la escritura en labios de Jesús. Dice Mateo 16, 18 y 19, texto súper conocido: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa palabra, mi iglesia, es eclesía. Y las puertas, sigue diciendo Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la eclesía, y a ti te daré, a la eclesía, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, el segundo punto, visto esto, que quiero que veamos hoy es consideraciones sobre la eclesía. Primero, eclesía está compuesto por dos palabras: eka, que es un prefijo que quiere decir desde y hacia,
y kaleo, que es un verbo, que es el verbo llamar. O sea, ¿qué quiere decir etimológicamente el significado de la palabra eclesía? Son las personas llamadas por Jesús desde el mundo hacia la comunión con Él y también los llamados por Jesús hacia el mundo para servir a los seres humanos. Ese es el significado etimológico de eclesía. Es decir, Jesús primero nos llama para salir fuera del mundo y llevarnos a su reino y posteriormente nos llama a salir al mundo, a cumplir la misión de Dios para salvar a otras personas. Cuando Dios nos saca del mundo, esto es un término que muchas veces está muy mal entendido y que el espíritu religioso ha tomado este versículo para hacer un mal más que un bien. Vosotros habéis oído que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿verdad? Y eso ha hecho que muchas veces la gente entienda ese versículo como no me puedo acercar a nadie que no sea cristiano, no puedo tener amistad con gente que no sea cristiana, no me puedo relacionar con gente que no sea cristiana. No, yo tengo que estar en mi mini mundo dentro de la iglesia, ahí encerrado con todos los que son como yo, ¿verdad? Pero lo que quiere decir cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, no es la amistad con las personas, sino es la amistad o el anhelar lo que el sistema de este mundo representa. ¿Entiendes, verdad? Las personas tenemos que amarlas. Por eso el Señor dice que no os voy a sacar del mundo, sino que os voy a dejar ahí en el mundo, porque Él quiere que nosotros seamos levadura y que llevemos a cabo la misión que tenemos que llevar a cabo como iglesia. Entonces, lo primero que hace Jesús cuando nos llama es que nos llama fuera del sistema del mundo y nos introduce fuera del gobierno y del reino de los hombres, de lo que los hombres buscan, del pecado, de ese sistema del mundo caído, y nos mete en su reino para posteriormente lanzarnos hacia el mundo para conquistar el corazón de los hombres que están perdidos. Amén. Segundo, a los que tenemos una revelación clara del Hijo de Dios, o sea, de Jesús como Señor, se nos hace parte de la eclesía de Jesús. Nota lo que dijo Jesús. Él dice mi iglesia. Jesús dice mi eclesía, dejando bien claro que la eclesía le pertenece a Él. O sea, es una asamblea con autoridad del cielo. O sea, es un senado con poder de gobierno, con llaves, como hemos visto ahí, para atar y para desatar, para abrir y para cerrar, para permitir y para prohibir. Tenemos una autoridad delegada por Dios. La segunda vez que aparece la palabra eclesía en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es en Mateo 18, 17. No voy a leer el texto, pero ahí en ese texto es un versículo que vemos cómo la iglesia tiene que juzgar el caso de un hermano que está en pecado. Y si ese hermano se arrepiente, la eclesía tendrá que ejercer una autoridad a través de una disciplina. Por lo tanto, eclesía no era una palabra religiosa, ni una palabra del mundo judío, ni del paganismo, ni del mundo griego. Era una palabra relacionada con el gobierno, en este caso, el gobierno de Dios. Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20, la gran comisión, dijo, toda autoridad, ¿qué? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es como que Él dice, ahora la autoridad que me ha sido dada, os la voy a dar a vosotros para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Aquí vemos cómo Jesús delegó su autoridad a su iglesia, a su eclesía. Tercero, cosa a considerar es cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, nos está dejando muy claro que la iglesia nace en antagonismo, o sea, en oposición al reino de las tinieblas. Es decir, que la iglesia nace en un contexto de guerra. ¿Guerra contra quién? Contra el reino de las tinieblas. Pero resulta que esta comunidad, que es la que formamos en la iglesia, esta eclesía, es la asamblea de Jesús, es su pueblo, es su cuerpo, es su iglesia, y va a tener la fortaleza celestial porque Dios mismo está edificando su iglesia
Así que tú y yo estamos llamados a vencer. Eso no quiere decir que no tengamos que guerrear, pero vamos a vencer. Entonces, a nivel local, por lo tanto, ¿cómo podemos definir iglesia? ¿Cómo podemos a nivel local definir iglesia? Como un cuerpo local, un compañerismo de creyentes que están bautizados, que se unen voluntariamente para la adoración a Dios, el crecimiento y para el servicio. Esas son las tres áreas: adoración a Dios, crecimiento y servicio. Tercer punto que vamos a ver hoy. Otras descripciones de lo que es iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra eclesía, si estás tomando nota, aparece en más de 35 ocasiones. La expresión iglesia de Dios o las iglesias de Dios aparece en 12 ocasiones. El cuerpo de Cristo aparece 11 veces. La esposa de Cristo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento y 9 en el Nuevo Testamento, un total de 12 veces. En 5 ocasiones se menciona el edificio de Dios, refiriéndose a la iglesia. El pueblo de Dios también, atribuido a un compañerismo de personas que están convertidas al Evangelio en una fe, en una unidad bajo el gobierno de Dios. Aparece también unas cuantas veces. Se nos llama también en Efesios 2:19 que somos una familia, donde los miembros de esa familia hemos sido llamados a un compañerismo íntimo con Jesús y con aquellos que hacen su voluntad. También se nos dice que somos la vid, mejor dicho, los pámpanos, y que Él es la vid, en Juan 15, verso del 1 al 8. Dice también Juan 10 que somos el rebaño de Dios. Y 1 Timoteo 3:15 dice que somos columna y baluarte de la verdad. Y eso me lleva al cuarto punto. ¿Cuáles son los objetivos? Y aquí es donde vamos a entrar un poquito en harina, ¿no? Como yo digo. ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia según el Nuevo Testamento? La misión de la iglesia, el objetivo de la iglesia se centra en 3 áreas. Número 1, hacer discípulos. Número 2, llevar a los miembros de esa iglesia hacia la madurez espiritual. Y número 3, desarrollar el poder espiritual en la vida de sus miembros para que esos miembros sirvan al mundo como Cristo sirvió en la tierra. Y vamos a ahondar en los 3 puntos. Primero, hacer discípulos. Es el corazón de la gran comisión. Mateo 28, versos 19 y 20, ¿no? Lo hemos leído antes. El ser discípulo. Id y haced discípulos a todas las naciones. El discípulo es un aprendiz y la obediencia es la esencia del discípulo. Los discípulos deben llevar la cruz diariamente. Esto es que tenemos que rendirnos como discípulos a la voluntad de Dios sin pensar en cuánto nos debe costar eso o en los riesgos por los cuales tenemos que atravesar. Esos son los discípulos. Los discípulos son los que ponen su corazón en lo de Dios, los que ponen a Dios primero y los que trabajan por amor a la casa del Señor. 2, hay que ayudar al crecimiento de los miembros. La iglesia tiene que esforzarse por desarrollar a sus miembros hasta que esos miembros alcancen una madurez cristiana. Jesús nos instó a ser perfectos. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, perfectos, esa palabra es la palabra griega teleios. Y no tiene que ver con ser, no cometer ningún fallo, sino que tiene que ver con ser perfecto en base al conocimiento y la revelación que tienes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú tienes revelación de que tener sexo antes del matrimonio es pecado, tú tienes que ser maduro y moverte en base a esa revelación. Si tienes revelación y Dios te ha hablado y tienes la claridad de que Dios
te ha hablado de que tienes que diezmar y no lo haces, no estás siendo teleios, no estás siendo maduro. Así con un montón de cosas que Dios nos va revelando. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estás en primero de bachiller, Dios no te va a pedir lo de tercero de bachiller, pero sí te va a pedir que seas perfecto en base a la revelación que tienes hasta ese momento. Y eso es lo que quiere decir la palabra ahí. Ser perfectos es ser maduros. Si tuviésemos que pesar, por ejemplo, la madurez de un miembro de una iglesia, según el Nuevo Testamento, ¿cómo se podría pesar? Bueno, vamos a verlo. Alguien maduro, vamos a ver 5 puntos. Alguien maduro es alguien que vive en amor. Dice 1 Tesalonicenses, no sé si lo puedes buscar, Marcos, ¿me ayudas? 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Dice lo siguiente. 4, 9 y 10. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y dice el verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Lo segundo es que alguien maduro es alguien que va creciendo en fe, que crece en fe. Dice, búscame 2 Tesalonicenses, por favor, Marcos, capítulo 1, verso 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Alguien maduro es alguien que también es espiritual, que es el llamado. Somos los que hemos crucificado nuestra carne, hemos crucificado nuestro viejo Adán, nuestro viejo carácter, y que somos hombres y mujeres espirituales. Dice Gálatas 5, del 16 en adelante. Mira lo que dice. Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ahora, alguien maduro también es alguien que tiene un carácter semejante al de Jesús. Dice Filipenses 2, este conocido texto del verso 1 en adelante, fijaos lo que dice. Hay muchos versos, ¿no? Pero vamos a ver Filipenses 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ese es el carácter de Cristo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Tener el carácter de Cristo es un símbolo de la madurez. Y quinto, madurez, según el Nuevo Testamento, es sabiduría. Es sabiduría como estilo de vida. ¿Sabes? Nosotros podemos tener mucho conocimiento y podemos pensar que una persona que tiene mucho conocimiento es una persona sabia.
Pero la persona sabia no es la que tiene mucho conocimiento, sino la que aplica el conocimiento a su vida. Esa es la persona sabia. Tú puedes saber cómo hacer mucho las cosas, pero si no, la sabiduría es aplicar lo que sabes. Entonces estás haciendo de la sabiduría un estilo de vida. Entonces dice, por ejemplo, Colosenses 1, versos 9 y 10. Mira lo que dice. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y Santiago 1.5 dice, mira, Santiago 1.5, me gusta mucho este texto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, Dios te va a dar sabiduría en abundancia y además no te va a reprochar, sino que te la va a dar. Amén. Y entonces lo tercero que tenemos que hacer es cultivar. Hemos visto los dos primeros puntos y el tercero es que tenemos que cultivar el poder espiritual y el servicio entre sus miembros. Es triste, ¿verdad?, cuando vemos cristianos impotentes, porque los cristianos impotentes crean iglesias débiles. Eso indica que hay una ausencia de la belleza, de la unción, del aceite, del fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fuente de energía. Jesús prometió a su iglesia, a su eclesía, les prometió el poder del Espíritu para cumplir la misión. Dice, como sabéis, todos conocéis el texto de Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, fue la llegada del Espíritu Santo lo que trajo el respaldo para servir al mundo y para testificar de una forma efectiva. Mira lo que dice Efesios 2.4. Efesios 2.4, Marcos, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Como el Padre envió al Hijo, el Hijo, Él nos ha enviado a nosotros para amar, para servir, para dar vida, para orar por los enfermos, para sanarlos, para traer luz, para traer salvación, para deshacer las obras del enemigo, para deshacer todas las obras del mal en este mundo. Amén. Ahora, me gusta algo de un libro que estoy leyendo, estoy por terminarlo ahora. Julio Sotero es el escritor, él es un escritor cristiano, pastor. El título del libro es Eclesía, el poder de una vida transformada. Y fíjate lo que él dice en un extracto de su libro. Dice, el problema no es organizar una congregación. Eso es relativamente sencillo. Más bien, lo complicado es preservar que la sal no pierda su sazón. Dice Lucas 14:34, sigue diciendo él, haciendo referencia a este texto de Lucas 14:34, dice, la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? O sea, él está diciendo que al final organizar una iglesia no es lo más difícil. Lo más difícil es que la iglesia se mantenga con sal. Porque la sal provoca sed. Y cuando nosotros somos sal, provocamos sed ahí fuera. Provocamos sed en la gente. Sed de lo que nosotros tenemos. Y sigue diciendo él, dice, ya que la eclesía ha sido diseñada por Dios como un cuerpo con muchos miembros, el Espíritu Santo provee a cada miembro dones y poder para cumplir un servicio en este mundo. La fuerza del cuerpo como entidad colectiva es muy grande, como entidad colectiva. ¿Cómo? Entidad colectiva. Es muy grande.
A Dios le interesa el cuerpo. A Dios le interesa lo corporativo. Dios no está centrado en la fuerza de los miembros de una forma individual o aislada. En esto se basa la Iglesia. Según Deuteronomio 32:30, un individuo separado puede con 1000, pero un miembro conectado a la Iglesia como cuerpo podrá con 10.000. Es un principio de la guerra espiritual. Cuando estamos unidos a los demás, nuestra fuerza se quintuplica. Por lo tanto, veámonos como miembros limitados y pobres que nos necesitamos unos a otros. Amén. Dile al que tienes al lado, te necesito. Pero no te necesito porque yo te necesito, sino que te necesito para poder cumplir la misión que Dios tiene con nosotros. No solamente porque te necesito para que me suplas alguna necesidad y yo te puedo suplir a ti una, sino que te necesito porque contigo soy más fuerte para alcanzar el mundo que nos necesita. Amén. Por lo tanto, veámonos, dice, como he leído antes, como miembros limitados y pobres que nos necesitamos unos a otros. Esto es la iglesia, la eclesía. Ya ha llegado la hora de operar en esta gran verdad, dejando atrás todo individualismo y todo espíritu que busca ser célebre para que comencemos a operar en lo que Dios ha concebido para ser efectivos en la tierra. Amén. Ahora vamos al quinto y último punto que vamos a ver hoy. El trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es llevar a cabo la voluntad de Cristo en el mundo. Es decir, proclamar y aplicar el evangelio. Aplicar el evangelio en nuestra vida y proclamarlo. No basta solo, muchas veces decimos, hay que vivir el evangelio, ¿verdad? Ese es el testimonio. Pero también hay que proclamarlo. También tenemos que decirlo. O sea, tenemos que generar la sed en la gente, pero también tenemos que decirle dónde está la fuente. Porque la gente se puede quedar diciendo, wow, cómo me gusta este hombre o esta mujer, qué sabiduría se le ve, pero ¿por qué este hombre es así? Y si nunca le decimos por qué somos así, ni por qué tenemos gozo cuando deberíamos tener tristeza, por qué estamos llenos de sabiduría o de consejo en nuestra boca, pues hay que proclamar, oye, yo soy así porque Cristo me encontró cuando peor estaba en mi vida y restauró mi hogar y restauró mi vida. Cristo es la solución, igual que Cristo me ayudó a mí a tener esta sabiduría, y no es que no tenga tormentas, tengo las mismas que tú, pero ahora mi vida está firme en la roca y tú también puedes estar firme en la roca. Hay que predicar, hay que proclamar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace la iglesia? Pues lo debemos de hacer a través de 5 acciones que deben ser parte de nuestra vida diaria como iglesia. La vida normal de la iglesia según los Hechos. Vamos a basarnos en el libro de Hechos. El día a día de la iglesia del primer siglo, que es lo que refleja el libro de Hechos. Número 1, el primer punto de estos 5, ya nos vamos. Adoración o latria. La palabra latria es adoración, de ahí viene la palabra idolatría, ¿verdad? La palabra latria en griego es adoración. Adoración o latria. La iglesia primitiva, siguiendo por cierto el ejemplo de Jesús, se reunía regularmente para adorar a Dios. Las reuniones de adoración se convocaban cada primer día de la semana, el domingo. Dice W.T. Conner, este es un destacado teólogo educador del siglo XIX y siglo XX, dice lo siguiente, dice, la adoración de Dios en Cristo debe ser el centro de todo lo que la iglesia hace. Es la fuente, la adoración a Dios es la fuente principal de todas las actividades de la iglesia. O sea, que todo lo que hagamos tiene que partir del principio de que lo hacemos como adoración para Dios. Preparar la gala, lo estamos haciendo como adoración para Dios. No puede ser algo que sea tedioso, cargoso, que te cargue, que te agobie. No, tiene que ser algo que hagamos y lo hacemos como para el Señor, lo hacemos como una adoración. Cualquier cosa que hagamos, tocar un instrumento, predicar, hablarle a la gente en la calle, no puede ser algo que sea pesado para nosotros, sino tiene que ser algo que hagamos como parte de nuestra adoración. El vivir en santidad, el consagrarnos a Él es parte de nuestra adoración. El tratar bien a la gente es parte de nuestra adoración.
el hablarle, el predicar, todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser parte de nuestra adoración. Amén. Ahora, mira cómo esto es así en la iglesia de Hechos. Hechos 2:46 dice, vamos a ver estos textos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 20, verso 7 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, ¿cuándo? ¿El primer día de qué? De la semana, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¡Wow! Esos eran cultos largos, ¿eh? Se reunían el domingo en la mañana y fue un culto hasta la medianoche. Aquí cuando llevamos media hora ya estamos nerviosos, ¿no? Cuando se reunían se tiraban hasta la medianoche. ¡Wow! Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Jesús fue el ejemplo de esto. Fijaos que Jesús también tenía costumbre de congregarse a adorar. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se congregaba conforme a su costumbre, o sea, que era su costumbre, y se levantó a leer, y todos sabéis lo que pasó ahí, ¿no? Ahora, también el trabajo de la iglesia tiene que ver con la proclamación y la testificación, que en griego es la palabra kerigma. La iglesia, como cuerpo, es responsable de proclamar el evangelio. ¿Quién va a hablar si no hablamos nosotros? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Romanos, ¿verdad? ¿Quién va a ser quien predique? Dice Jesús que si no lo hacemos nosotros, las piedras hablarán, ¿no? Entonces, nosotros como eclesía, como iglesia, somos los responsables de proclamar el evangelio y de testificar de Jesús. Llamar a los de afuera. ¿Te acuerdas el término eclesía, lo que quiere decir? Que viene de ek y kaleo. Jesús llama. Jesús nos llamó a nosotros al arrepentimiento y nos llamó a obedecer el reino de Dios. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer eso como cuerpo. Llamar a la gente a que venga a la obediencia a Cristo. Vamos a ver la proclamación y la querigma en los Hechos. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué crees tú que pasaba esto? ¿Por qué crees tú que el Señor añadía a los que habían de ser salvos? ¿Porque estaban todos en la iglesia callados, metidos ahí, congregados? ¿Por qué dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día? Porque estaban llevando su responsabilidad de la proclamación del evangelio. Dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo todos ellos. Amén. Ahora, otra de las cosas que la iglesia tiene que hacer es el discipulado, la educación o didascalia o didascalía, de donde viene didáctico. De ahí viene la enseñanza, es siempre didáctica. Cuando a los niños les enseñan, no, habéis oído la palabra didáctico, ¿no? Este juego es didáctico porque te está enseñando. De esa palabra griega, didascalia o didascalía, es educación. La educación incluye todo el proceso por el cual la iglesia prepara a sus miembros, no solamente, porque siempre hemos entendido el discipulado como cuando ya eres creyente, ¿verdad? Ya eres creyente, entonces eres discipulado. Pero tú ya empiezas a ser discipulado desde que empiezas a oír el evangelio. Entonces llega un momento que en tu discipulado te conviertes y luego sigues siendo discipulado. ¿Entiendes lo que digo? Porque Jesús cuando hace la gran comisión no le dice a sus discípulos, id y hacer creyentes. Le dice, id y hacer discípulos. O sea, que tú, en tu entorno, allí donde estás, en tu trabajo, tú ya puedes ser un discipulador, tú ya puedes ser un líder. Alguien que a través de la sabiduría que opera en ti, el poder del Espíritu Santo que opera en ti, empiezas a discipular. O sea,
yo ya puedo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo ya puedo estar discipulando a Sergio. De hecho, yo ya me siento pastor de Sergio. Él aún no ha dado el paso de convertirse, pero él puede empezar a ser discipulado por mí y por ti. Vamos todos a discipular a Sergio. Entre todos. ¿Amén? ¿Me comprende? O a cualquier otro. O sea, a mí nos pasa, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a desayunar a varios sitios, porque hace un tiempo ya lo he dicho que el Señor me habló de que tenía que estar en la calle. Yo me paso el día entero en la calle. Intentando entablar relación con la gente. Tenemos que relacionarnos con la gente. Y tenemos que hacerlo de una manera natural, vivir lo que somos. Si somos los mejores. Entiéndeme lo que quiero decir. Tenemos a Cristo. Entonces, hoy, por ejemplo, estaba llegando tarde a la radio para hacer el programa y estaba intentando aparcar y uno empezó a pitarme. Y se va. Y digo, bueno, tranquilo, perdona, aparco el coche, lo dejo pasar y veo que aparca un poco más adelante. Y se baja. Y iba el tío, que se ve que llevaba prisa, se baja y se mete a la cafetería que hay en la esquina. No sé si habéis visto la cafetería esa donde trabaja Evelyn. No sé cómo se llama. Se mete ahí y yo, este hombre cómo me ha tratado, oye. Y sabes que y estaba Israel esperándome y le llego y le digo, Israel, toma la llave, abre tú, sube que vengo ahora mismo. Y me he ido para la cafetería. Y veo al hombre allí que digo, toda la prisa que tenía era para desayunar. Pero la gente es que vive con prisa. Y entonces entro y le digo a la camarera, por favor, lo de ese señor, ¿me lo puedes cobrar a mí? Era un café con leche. Sí, sí, claro. Sí. Y digo, cóbramelo, ¿cuánto es? Y se lo he pagado. ¿No? Y solamente dígale cuando termine, cuando vaya a cobrarle, que soy el que quería pedirle perdón por haberle estorbado esta mañana. Y me he ido. Pues he dejado eso, ¿no? No sé cómo lo habrá sentado al hombre, ¿no? pero se trata de eso, ¿no? De cambiar los ambientes, de cambiar la mentalidad de la gente. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que hacer que la gente vivir nuestro cristianismo. Mira, tener la mentalidad de estar en misión. Sentirte un misionero. Fíjate el testimonio que nos contaba, por ejemplo, Marco Zapata, en la administración, creo que estuviste y algunos allí en la administración para los líderes. Dice que llega un chiquito, un jovencito de su iglesia y dice, pastor, no entiendo por qué tengo que entrar al hospital a operarme. No entiendo por qué Dios ha permitido esta enfermedad. Y entonces le dice Marcos, el pastor dice, ¿por qué no lo miras de la siguiente manera? ¿Por qué no piensas que Dios te está llevando al hospital? Porque hay alguien que necesita lo que tú tienes. Los enfermeros, los médicos, el enfermo que va a estar al lado tuyo porque vas a compartir habitación con él. Piensa en que ellos va a ser lo más cerca que van a estar de Cristo, quizá en su vida. Vas en misión. ¡Wow! Es verdad. A veces Dios permite cosas de nuestra vida, no sabemos por qué, pero estamos... recuerdo un testimonio de un hombre que pinchó en su coche en la autovía y se quedó tirado cuando tenía que llegar a coger un vuelo y no pudo llegar. Y resulta que estaba ahí como diciendo, Señor, ¿cómo permites que yo haya pinchado, que tengo que coger este vuelo? Voy a perder la economía del vuelo. Llegó la patrulla de la Guardia Civil porque estaba en el arcén, lo señalizaron y ahí empezó a hablar con el Guardia Civil y uno de los Guardias Civiles empezó a abrirse a él y resulta que se dio cuenta que estaba predicando la Guardia Civil y se convirtió el Guardia Civil. Ahora, si tú te quedas con solamente ahí, es que pinchado, ¿tú te crees? Es que está el Guardia Civil por ahí, sí, pasas del Guardia Civil, no eres capaz de discernir, de ver la necesidad. ¿Sabes que tenemos que orar todos los días? Yo oro al Señor, cada vez que salgo por la mañana salgo ilusionado y digo, Señor, prepárame una cita. Prepárame a alguien que yo pueda dejar una semilla, alguien que lo necesite, alguien que no sé, la dejo ahí, pero no sé si germinará o no germinará, pero prepárame una cita, un encuentro con alguien, como decía Marcos, ¿no? Con un hijo de paz, con alguien que realmente pueda ser alguien que necesita. Oye, y yo creo que si oramos y somos intencionales en eso, y no vamos con la vida nada más que así pensando en nosotros, ensimismados, con nuestra película y todo eso, vamos a ver muchos lugares donde momentos y personas que van a necesitar nuestra sabiduría.
Amén. Entonces, educación, didascalía, discipulado, incluye todo proceso por el cual la iglesia prepara a las personas para aceptar a Cristo y las prepara después de que han aceptado a Cristo. Amén. O sea, después de que han aceptado a Cristo, les ayuda a desarrollarse, a madurar, a alcanzar madurez espiritual. La iglesia del Nuevo Testamento fue una comunidad de enseñanza y de crecimiento. Mira lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 5:42, ya lo hemos leído. Que me ha vuelto a salir aquí. Ahora, otra cosa que la iglesia tiene que hacer, la comunión o coinonía. Todos hemos oído el término coinonía, ¿verdad? Dice Hechos 4:32 al 35, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ninguno, ¿cómo dice? Ninguno recitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esto es hermoso, ¿verdad? Sabemos que eso es una utopía hoy día, pero que nosotros como iglesia no puede haber necesitados entre nosotros, tenemos que ayudarnos entre uno y otro, ¿verdad? Si alguna vez me quedo en la calle en Cana, tú tengo un techo, ¿no? Amén. ¿Qué es entonces la iglesia? Pues es una comunidad de discípulos cuyas relaciones entre ellos son de amor, de alegría, de gozo, de mutua edificación. Tú me edificas, yo te edifico. Todo lo contrario es una iglesia con problemas, ¿verdad? Con enemistades, con indiferencia, con frialdad, con celos, con orgullo. Dice Julio Sotero en su libro, dice, lo que el mundo necesita ver es un compañerismo redentor centrado en Jesucristo como un antídoto a los males de la humanidad. Y sigue diciendo, entre el cristianismo comprometido, la compasión era tan general, haciendo referencia a la primera iglesia, que podía ser observada por los extraños. El amor de Cristo hacía la diferencia visible. Se podía ver el amor de los cristianos unos por otros. El otro día estaba hablando con un joven y él empezado a seguirnos por Instagram. Enseguida empiezan a seguirnos por Instagram y empieza a ver. Dice, oye, tío, qué buen rollo hay ahí, ¿no? En el sitio ese que os juntáis vosotros. Digo, sí, aún me gustaría que hubiera mejor rollo. Pensaba yo, no le dije eso, ¿no? Pero lo primero que ven, de hecho, cuando tú preguntas, según las estadísticas, Liuba, que sé que te gustan las estadísticas, según preguntas, según las estadísticas, cuando preguntas a la gente lo que más le impacta cuando van por primera vez a una reunión, uno es cómo adoramos y otro es cómo nos tratamos entre nosotros. O sea, qué malo sería que una persona llegara aquí y no sintiera el amor fraterno, o no sintiera, o que se sentara ahí y pasáramos de ella, ni la saludáramos, ¿verdad? Entonces, son las cosas que más le impactan. La adoración, cómo cantamos y adoramos a Dios, y luego el ver cómo nos tratamos. Porque eso no es normal. ¿Sabes lo que me da cuenta? Que cuando yo me pongo a tratar a la gente como te trato a ti, la gente se impacta. Cuando, por ejemplo, estoy en el gimnasio y llego y le digo a alguien, te voy a dar un abrazo que te voy a partir. Miguel? O lo trato como nos tratamos nosotros, es como la gente no está acostumbrada. El otro día le di un abrazo a un chico de 19 años y un poco más y acaba llorando. Y ahora que te diga mi mujer va detrás de mí todo el rato. Luego te pones a hablar con él y resulta que su padre lo abandonó y luego falleció su padre. Tiene 19 añitos.
tiene una carencia de paternidad impresionante. Entonces, la gente, si de verdad somos capaces de llevar esto que tenemos entre nosotros, lo llevamos fuera con naturalidad, por supuesto sin ser intrusivos, ¿no? Hay que llevar cuidado, porque alguna gente, a este chico cuando lo abracé estaba así. Nunca lo han abrazado. O sea, estaba diciendo, ¿esto qué? Esto es nuevo. ¿No? Y ahora llega y parece que se acerca y lo busca, ¿no? Se trata de eso y de poder llevar ese amor fuera, ¿no? Y es lo que más impacta a la gente. Es como dice aquí Julio Sotero, el amor de Cristo hace una diferencia visible. Se podía ver el amor de estos primeros cristianos de los unos por los otros y eso era lo que impactaba a la sociedad de aquel tiempo y la que va a impactar la sociedad de hoy día. Ahora vamos a ver cómo en Hechos se daba esto de la koinonía. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. Ahí está la koinonía, con alegría y con sencillez de corazón. Qué bonita esa expresión, sencillez de corazón, ¿verdad? A veces estamos tan irascibles y tan sensibles en nuestras emociones que no sabemos actuar con sencillez de corazón, vamos con doblez de corazón. Pero como os dije hace unas semanas, tenemos que aprender, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, el lugar más seguro donde puede estar nuestro corazón es en Dios. Si lo tenemos en la tierra, vamos a ser dañados. Si mi corazón está simplemente en lo de aquí, en recibir algo de Carmen, en recibir algo de Miguel, ahí vamos a ser dañados. Entonces yo he descubierto que cuando yo tengo mi corazón escondido en Cristo, no siento envidia, no siento temor, no siento celos, no siento orgullo. Es el lugar de seguridad. Por eso Dios nos pide el corazón, porque Él quiere que nuestro corazón no sea dañado. Y si lo tenemos abajo y no lo tenemos a buen recaudo, no está en Él, vamos a ser dañados, porque tarde o temprano nos dañamos. Por eso me gusta esa expresión, sencillez de corazón, que nuestro corazón esté en Cristo. Ahí está seguro. Dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo quiero eso. Si somos una iglesia así, vamos a conquistar águilas. Yo lo sé. Amén. Dice el quinto y último de las cosas que tiene que hacer la iglesia, el servicio o ministerio o la diaconía en griego. La iglesia recibe su ministerio directamente de Jesucristo. La palabra ministerio quiere decir servicio. Jesús anduvo haciendo bien y sanando, ministrando las necesidades de la gente que se acercaba a Él. Y nuestro ministerio, nuestra diaconía, de ahí viene la palabra diácono, es por la misericordia de Dios. Y tenemos que reflejar el Espíritu de Cristo. Amén. El ministerio de la iglesia, dice también Julio Sotero, incluye aspectos prácticos, actos prácticos. Cristianos ayudando a otros seres humanos en su necesidad. Es el hacer bien a todos, como dice Gálatas 6:20. Es la fe que obra por el amor. Es la fe que nos hace servirnos por amor los unos a los otros. Este espíritu nos dirige a hacer buenas obras, a dar limosna, a entregarnos, a darnos a los demás. Es acción real y no simples palabrerías. No son simples palabras. Es una fe viva, no una fe muerta. Amén. La fe sin obras está muerta. Y no es la fe para salvación. ¿Entiendes? O sea, cuando Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta, no se está refiriendo a la fe que necesitamos para salvación, que esa no es por obra. Sino se está refiriendo a que si yo digo creer una cosa, mi vida tiene que estar acorde con lo que yo digo creer. O sea, imagínate, como decía Marco Zapata también, imagínate que llega aquí un tipo vestido impecable, de frac, ¿no? de gala,
bien peinado, y con su colonia, su perfume, y se planta aquí delante y dice, y le decimos, ¿de dónde viene? Y dice, no, me acaba de atropellar un autobús. Dices tú, pero ¿cómo que te acaba de atropellar un autobús? Imposible ¿cómo te va a acabar de atropellar un autobús y va hecho un pincel? O sea, no, a mí me ha atropellado un autobús. No, hay una disonancia. No, o sea, no puede ser que te haya atropellado un autobús y que esté impecable. Y muchas veces pasa eso con nuestro cristianismo, ¿no? Es que Cristo ha transformado mi vida, pero no se ve. No se ve reflejado. O sea, no se ve. Por eso dice Santiago que esa fe es muerta. Tú puedes decir que crees en Jesús, pero si no te lo crees. O sea, tú puedes decir que crees en Jesús y que tú puedes llenarte la boca de decir Jesús sana, Jesús salva, pero si no lo predicas es porque no lo crees. Si no oras por los enfermos es porque no lo crees. Si no oramos por los enfermos y creemos que Jesús sana, no estamos acorde con la fe que decimos tener. Entonces tenemos que atrevernos. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Aquellos que se atreven. Oye, vamos a atrevernos a creerle a Dios. Vamos a dejar de que sean palabras y se conviertan en hechos, en acciones, y vamos a ver la gloria de Dios. Yo me pongo a orar por todo el mundo. Donde sea. Claro, no me pongo a hablar en lengua, ¿no? Imagínate, estás en una cafetería y te está hablando uno que conoces que ya dice, oye, ¿sabes que mi hija, el otro día, por ejemplo, un chico dice, pues, lo veo, porque siempre está así como muy risueño, digo, ¿qué te pasa? ¿Te veo triste hoy? ¿Estás bien? Me gusta José, de eso voy a hablar este domingo. José está ahí, en la prisión. Y él, en vez de estar preocupado por qué él estaba ahí en la prisión, estaba preocupado por el semblante del copero y del panadero. Y él se da cuenta, dice, ¿qué os pasa? Os veo hoy decaídos. Esa es la actitud. Porque José estaba pasando por una prisión. Y a veces nosotros también. Y corremos el riesgo de estar siempre ensimismados en nosotros. ¡Ay, pobre de mí! Pero si somos capaces de entender que estamos en misión y que podemos ser de bendición para otros, nos vamos a dar cuenta de muchas necesidades que hay. Entonces yo me acerco a este chico y le digo, ¿qué te pasa? Hoy estás raro, te veo apagado. Dice, mira, es que tengo un problema con mi hijo el pequeño y hoy vamos a una sesión con el médico y la verdad es que estoy muy preocupado y además me ha llamado a mi hija, la mayor, que tiene estos problemas de desajustes con tal, no sé qué. Digo, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, y hay una oración de 1 minuto y oras por su hijo. Y cuando terminas de orar se quedan como impactados, ¿no? Como diciendo, wow, o sea, ¿así? Digo, sí, así. Así es como nos dirigimos a Dios, con esa naturalidad como hacemos. Y entonces él se queda así como impactado, ¿no? Y al día siguiente viene y dice, ¿sabes qué? Me han dicho que mi hijo está bien y que está avanzando en su proceso. ¿Sabes que a mi hija se le quitó todo eso y está mejor? ¡Wow! ¿Será que Dios existe? ¿Será que es verdad lo que decimos? ¿Será que es verdad que Dios sana? ¿Será que Dios pone su mano? ¡Claro que sí! Amén. Entonces, ya hay una relación. O sea, la relación con ese chico conmigo ha cambiado desde ese momento. ¿Entiendes? Entonces, empezamos ahí a relacionarnos con esas personas y poco a poco. Primero orar para buscar esos encuentros. Después relacionarnos con ellos. Después ayudarles en su necesidad. Y por último, predicarles. Pero al principio, ¿pero qué hacemos? Hacemos al revés. Llegamos con la Biblia a predicarles. Pero necesitamos relacionarnos con la gente. Que llegue un momento que haga clic y diga, wow, yo quiero escuchar a esta persona. Esta persona se ha interesado por mí. Esta persona no solamente se ha interesado, sino que ha suplido una necesidad en mi vida. Oye, a este yo le presto mis oídos. ¿Entiendes? Yo estoy, hermanos, tenemos que hay tanto, ¿verdad? El servicio y la diaconía. Servir, pero no servir solamente aquí en la iglesia, que parece que pensamos que es servir aquí. Tenemos que servir al pueblo. Servir
a las personas que nos rodean. Mira cómo lo hacían en Hechos. Hechos 4, 34, 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hay tanta necesidad, pero no solamente aquí en la iglesia, por supuesto tenemos que proveer para nuestros hermanos, pero cuando digo necesidad, no solamente necesidad material, sino necesidad en todos los aspectos, un abrazo, escuchar a un hermano con el proceso que está pasando con su familia, pero ahí fuera también hay un montón de necesidad. Y si empezamos a escuchar a la gente, vamos a poder aplicar la palabra. Fijaos que en Hechos 6.1 también, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Vaya, parece ser que esto de la murmuración es más viejo que el hilo negro, ¿verdad? Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Puedes ponerme el texto entero? Hechos 6.1. Es que ahí lo he dejado a medias. Porque es la elección de los diáconos. Cuando ven estos problemas, deciden poner a diáconos, ¿no? Y dice, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Wow! Pero estos diáconos no eran gente que estaba atendiendo a las necesidades. No solamente de la iglesia. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Fíjate, dale uno para atrás. El verso 3. Tenían buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¡Wow! O sea, y a veces pensamos que el diácono, cuando hablas de diácono, el concepto religioso que tenemos en la iglesia, pues uno que está por ahí sentando a la gente. No, yo soy un diácono. Tú también eres un diácono. Ahí, donde tú estás, tienes que buscar servir a la gente con sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro trabajo. ¿Queremos ser una eclesía de Jesús? ¿Cuántos quieren ser eclesía de Jesús? Amén. Entonces, ¿cuáles son ya para terminar, repasamos, ¿cuáles son los objetivos de la iglesia según el Nuevo Testamento? Número 1, hacer discípulos. Número 2, ayudar al crecimiento de los miembros, llevar a los miembros de la iglesia a la madurez. Número 3, cultivar el poder espiritual y el servicio entre sus miembros y los prójimos. Amén. ¿Aceptamos el desafío de ser discípulos de Jesús, de los que empujan el carro? Amén. De los que buscan ser maduros y que buscan el poder y la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión que Cristo nos ha encomendado. ¿Cuántos quieren eso? Amén.